Apreciados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a un mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirte un mensaje que he titulado El camino hacia la libertad espiritual. Capítulo 8 de San Juan, versículos 31 al 36. La Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es considerar un poco del contexto de este pasaje. Hasta este momento, nuestro Señor Jesucristo se ha revelado como la luz del mundo y ha reprendido a los fariseos por su incredulidad y rechazo de la verdad. De hecho, los fariseos ya se han declarado, para esta parte del relato, ya se han declarado como los enemigos de Jesucristo. De hecho, su propósito es quitarle la vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hace milagros en el día de reposo y porque se ha declarado como el unigénito Hijo de Dios. Por eso le quieren quitar la vida. Ahora, algunos de los presentes en este día, en el día de este relato, creyeron en Cristo como el Mesías, pero muchos de los fariseos, endurecidos de corazón y desafiantes, continuaron rechazando la verdad de Jesucristo. En nuestro pasaje de hoy, Jesucristo entonces está muy consciente de la condición de sus corazones, pero además está consciente de nuestros corazones, de tu corazón y de mi corazón. En el caso de los fariseos, su falta de fe y negativa a aceptar a Jesús como el Cristo los mantuvo en cautiverio espiritual. ¿Qué es importante mientras nos preparamos para escuchar la palabra de Dios? Esto, que al igual que con los fariseos, muchos permanecen hoy en día en cautiverio espiritual. La verdad ha sido dada, la verdad ha sido revelada y sin embargo muchos se niegan a aceptarla. El pecado, recuerda esto, el pecado crea esclavitud y Jesucristo es el único medio de ser liberados del pecado. Entonces hoy consideraremos los principios, 3 principios que Jesucristo aborda al pensar en este tema, el camino hacia la libertad espiritual. El primer punto de mi mensaje es este: Jesucristo aborda lo complejo de la libertad espiritual. Ten en cuenta que Jesucristo conoce a los suyos, conoce a aquellos que han creído en él por fe. Aquí les está hablando de aquellos que han creído genuinamente en él como el Cristo y que han experimentado una conversión genuina en sus corazones. Considera lo primero, la identificación que Jesucristo hace de estas personas. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Muchos habían sido testigos de la verdad con la que Jesucristo hablaba.
habían experimentado los milagros y recibido lo suficiente para creer. Y algunos sí creyeron, mientras que otros no. Jesucristo no está hablando aquí del camino o de las condiciones de la salvación, sino del fruto que prosigue una conversión genuina. Los discípulos de Cristo, si pudiéramos describirlos de una forma, son aquellos que lo acepten o que lo aceptan como Salvador y que tratan de seguirlo. Ellos son identificados como aquellos que continúan en la palabra. Literalmente, morarán o permanecerán en la palabra. No serán únicamente oidores de la palabra, sino que también serán hacedores de la palabra. La vida de un discípulo, de un seguidor de Jesucristo, es guiada por la palabra y ellos se caracterizan por permanecer, por estar en constancia en la palabra o por vivir vidas constantes en la palabra. Se vive, la persona que permanece en Cristo vive a la luz de la palabra y de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Nota algo más, la tendencia, la inclinación de aquellas personas que realmente se entregan a Jesucristo. Conocerán la verdad y conocerán la verdad. Jesucristo confirma que sus discípulos conocerán la verdad. Sus vidas gravitarán de forma natural hacia la verdad dada por el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y la verdad es esta, que vivimos en un mundo donde la verdad se considera fluida. Es decir, muchos declaran que no existe tal cosa como la verdad absoluta. A menudo es aceptable que el individuo determine lo que es la verdad genuina y una vez que se determina, muchos afirman que la verdad se puede cambiar y que cambia. Pero afortunadamente, los seguidores de Cristo no estamos dispuestos a aceptar esa filosofía. Creemos que la verdad es absoluta y definitiva. La verdad no cambia. La percepción de la verdad social puede cambiar, pero la verdad de la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo no insinúa de ninguna manera que los creyentes jamás cometerán un error o tomarán una decisión equivocada, sino más bien está hablando de que uno de los beneficios asociados con la conversión es la comunicación de la verdad. No tenemos que aceptar las filosofías cambiantes de la vida. Hemos recibido la verdad y somos capaces de discernir la verdad. Jesucristo también habla aquí de la verdad. Nota lo que dice el versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A decir verdad, muchos de los fariseos continuaron aferrados a la ley, estando muy restringidos por sus demandas. Aquellos que están sin Cristo permanecen en el cautiverio del pecado. Su búsqueda de la verdad conforme a la sociedad solamente empeora su cautiverio. Se esfuerzan continuamente por obtener la rectitud a través del esfuerzo personal, del esfuerzo propio. A pesar de sus esfuerzos, nunca estos parecen ser suficientes. Yo no sé de ti, pero yo recuerdo haber
vivido una época de mi vida esclavizado o dominado totalmente por el pecado. Recuerdo haber estado sujetado por los grilletes del pecado, sintiéndome desesperanzado en mí mismo para obtener una rectitud aceptable a Dios. Recuerdo haber intentado vivir conforme a las expectativas de otras personas. A pesar de todos mis esfuerzos, siempre me quedaba corto para satisfacer a otras personas. Nunca pude complacer a aquellos que tenían un punto de vista legalista. Nunca logré lo suficiente a través de mi esfuerzo personal para traer paz a mi corazón. Sin embargo, cuando Jesucristo me salvó, fui liberado de toda esa esclavitud. La carga del pecado fue removida y me di cuenta de que la salvación no dependía de mis esfuerzos ni de mis obras. Admito que muchas veces seguí luchando con el deseo de ser cumplidor a las demandas de otras personas legalistas, pero finalmente fui liberado de eso también. Gloria a Dios. Solo Jesucristo puede liberarnos de la esclavitud. En segundo lugar, Jesucristo aborda el cautiverio espiritual. Jesucristo sabía que no todos disfrutaban de la libertad que Él otorga. Así que ahora trata con aquellos que permanecen en cautiverio. Nota lo que dice, o lo que Él revela. En primer lugar, Jesucristo contesta esto: les digo la verdad, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesucristo les está hablando directamente a los fariseos. Pero debemos de entender que el pecado y la esclavitud que trae es un problema universal, es un problema mundial. Todos nacen en el pecado, separados de Dios. Todos heredamos la naturaleza adámica debido a nuestro nacimiento físico. Debido al pecado estamos en enemistad contra Dios, en rebeldía contra Dios. Nadie está exento. Aparte de una relación transformadora con Cristo, todos permanecen en la esclavitud del pecado o atados al pecado. Jesucristo aborda la depravación del pecado. Nota lo que Él contestó a los fariseos. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces también vemos la depravación asociada con el pecado. Necesitamos aclarar exactamente a qué se refiere Jesucristo con respecto al pecado. Ahora, eso es los que cometen pecado son siervos del pecado, y eso es fácil de entender, bastante fácil de comprender. Pero ya hemos establecido que aquellos que están en Cristo han sido liberados en Él. Jesucristo no está hablando de pecado en el sentido que nosotros podríamos pensar que el cometer pecado del cual Jesucristo está hablando se refiere a una acción continua, es decir, a un pecado habitual, a la práctica intencional del pecado. Ahora, no cabe duda de que todos pecamos, pero
no todos buscamos rebelarnos contra Dios tratando de satisfacer la carne en un pecado continuo o en un continuo pecar. Los creyentes son castigados cuando pecan y no disfrutan vivir en el pecado. Jesucristo habla de aquellos cuyos corazones están inclinados hacia el pecado, independientemente de lo que Dios desea. También nuestro Señor Jesucristo revela que los que practican el pecado son siervos literalmente del pecado. Son siervos, son esclavos del pecado. Están atados por las garras del pecado. Su principal objetivo en la vida es complacer la carne y satisfacer sus deseos. Esto lo vemos confirmado en una gran parte de la sociedad. La gente llega al punto donde su único deseo es satisfacer los deseos de la carne. Sus vidas son controladas, son regidas por sus deseos pecaminosos. Ahora recuerda un pequeño ejemplo. Todas las personas desean ser libres de hacer lo que les plazca con sus vidas. Sin embargo, no existe la libertad absoluta. Siempre que decidimos hacer algo haciendo uso de la libertad, vamos a tener que pagar una consecuencia, vamos a tener que soltar algo, liberar algo. Cuando tú compras una lujosa televisión, un aparato de televisión y junto con el aparato te proporciona un control remoto, ¿de qué te das cuenta? Que ese control remoto y esa televisión están destinadas para ser usadas por un adulto, alguien que sepa utilizar el control remoto. Si tú le otorgas el control remoto a tu hijo pequeño, no te sorprendas de que pronto, de repente, este niño le tire el control remoto o lance el control remoto contra la pantalla de la televisión y la dañe. ¿Por qué? Porque ese aparato y ese control remoto no están destinados para que los utilice un niño. Están destinados para que se use el televisor y el control remoto de acuerdo al manual de la persona que lo diseñó. Y si rompes esas reglas, vas a pagar un precio. En este caso, la destrucción, la posible destrucción del televisor. Continuando, el peligro que Jesucristo está trayendo o exponiéndole a su audiencia es que un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Eso es lo que nos dice la primera parte del versículo 35. El siervo al que él se refiere es un siervo que es esclavo de su pecado. Jesucristo describe el peligro de tal depravación. En primer lugar está la aplicación con respecto a la naturaleza misma del pecado. Jesucristo dice que esta persona que es esclavo del pecado, no se pertenece a sí mismo. Está literalmente a merced de su amo. Un esclavo puede estar en la casa de un amo en particular una mañana y ser vendido a otro amo antes de la puesta del sol. Así es con el pecado. Las lujurias de la carne suelen conducir por una pendiente resbaladiza. Lo que comienza como una pequeña complacencia a menudo conduce a una adicción trágica. El pecador, atado por su pecado, está literalmente a merced de sus propios deseos depravados.
rebota de una casa de esclavitud a otra, sin jamás experimentar paz y libertad. Jesucristo también dice que el siervo no permanece en la familia para siempre. Un siervo jamás puede decir que la familia en la cual se encuentra es su familia permanente. Cuando aceptas a Jesucristo, cuando te entregas a Jesucristo genuinamente, pasas a ser miembro permanente de la familia de Dios. Si eres esclavo del pecado, jamás permaneces o eres parte de una familia. Recuerda eso. Jesucristo dice que el siervo no permanece en la familia para siempre. Considerar estas palabras entonces nos hace meditar en la brevedad de la vida. A nadie se le promete un mañana. Aquellos atados por el pecado, separados de Dios, algún día serán retirados de la casa de esta vida. Qué tragedia, ¿no es cierto? Qué tragedia enfrentarse a Dios responsables del pecado o siendo responsables del pecado. La última aplicación es esta. Jesucristo aborda la conquista espiritual y los versículos 35, la segunda parte, al 36 nos sirven de base. Hemos abarcado entonces bastante, hemos cubierto bastante material, pero por último Jesucristo revela que el camino para obtener la victoria sobre el pecado es esta. En primer lugar, Él habla de la persona, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Es interesante notar esto. La fuente de confianza para los fariseos. Ellos dependían de la relación que tenían con Abraham. En versículo 33, proclamaron que nunca habían estado en el cautiverio. Ahora, si notas, si sabes la historia del pueblo de los israelitas, te vas a dar cuenta o te das cuenta claramente que se perdieron ellos de la aplicación espiritual. Pero su declaración es completamente falsa. Israel sufrió por un largo periodo de esclavitud, física y espiritual. Jesucristo quería que lo miraran como el Mesías en lugar de seguir depositando su confianza en el hombre, su confianza y fe en el hombre. Esta verdad, la verdad de Jesucristo, la verdad que Él está expresando a los fariseos, continúa vigente. La humanidad nunca disfrutará de la victoria espiritual mientras dependa de sus logros personales. No podemos salvarnos a nosotros mismos y no podemos vencer el pecado sin Cristo. Recuerda eso. Tú no puedes vencer el pecado a menos que tengas a Jesucristo de tu lado, en tu corazón. Él es la única fuente de salvación y victoria espiritual. Jesucristo habla de un poder aquí, en el versículo 36. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Estas personas no se dieron cuenta de que hablaban con Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Todo lo que deseaban los había eludido, pero Jesucristo podía proporcionarles exactamente lo que necesitaban. Él tenía, y solo Él tenía, la libertad de liberarlos. Tenía el poder
de liberarlos de la esclavitud del pecado y darles la paz perfecta. Ellos podrían vivir victoriosamente en Cristo. Nuestro mundo, el mundo de hoy, necesita desesperadamente aceptar esta verdad. La sociedad busca por todos los medios imaginables encontrar la verdad, la sanación y la paz con Dios. Buscan sistemas de autoayuda, programas de 10 pasos, de 5 pasos para encontrar la paz en sus vidas. Participan en la comunidad y hacen otros esfuerzos. Todos ellos pueden de verdad, a decir verdad, mejorar la percepción del hombre sobre sí mismos, pero jamás abordan la raíz del problema. El problema con la humanidad está relacionado a la depravación con el pecado, a su depravación en el pecado. Solo Jesucristo tiene el poder de limpiar del pecado y liberarte del cautiverio. Recuerda eso. ¿Cuál es la promesa de Jesucristo? La encontramos en el versículo 36. Ahora, los fariseos parecían nunca estar satisfechos. En realidad tenían muchas leyes. Se dice que tenían 613 leyes que trataban de cumplir para ser aceptables a Dios. Su tarea nunca terminaba. Siempre había la preocupación de no cumplir cada detalle de la ley. ¿Te imaginas ese tipo de vida? ¿Te imaginas la carga de tal teología? Jesucristo declara que los que Él libera son libres de verdad, absoluta y eternamente libres. Solo Él puede declararlos libres. Imagínate qué bendición. Ya no estoy entonces tratando de lograrlo por mí mismo. No dependo de mi capacidad con la esperanza de ser lo suficientemente bueno para encontrar mi liberación. Estoy descansando completamente en la completada obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Él cumplió a cabalidad las justas demandas de Dios. Soy perdonado, eres perdonado del pecado, perdonado de la condenación y aceptado por Dios a través de Jesucristo. Quiero decirte esto, a manera de conclusión. Es bueno saber a quién ha liberado el Hijo de Dios. Es bueno saber que aquellos a quienes Él ha liberado son libres de verdad. Muchos hoy en día buscan la paz en sus corazones, pero han negado a Cristo como el Salvador. Todavía están en su pecado y viven una vida llena de este peligro, del peligro de la consecuencia del pecado. El esclavo del pecado, dice la palabra de Dios, no permanecerá en la casa para siempre. Todos comparecerán ante el Señor cuando esta vida haya terminado. Mi pregunta es esta: ¿conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Has creído en Él por fe? Porque si no lo has hecho, esta es tu oportunidad. Búscalo. Busca a Jesucristo. Él es el único que puede liberarte de las garras del pecado. Porque si crees en Él y permaneces en su verdad, entonces eres verdaderamente libre.
Que el Señor te bendiga, te amo en el Señor y nos vemos en el próximo mensaje. Hasta pronto.